El velo se rasgó, lo que nadie te explicó del sacrificio de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si supieras que te queda solo un día de vida? Hay muchas respuestas posibles. Algunos dirían que viajarían, otros que cumplirían un sueño pendiente, pero muchos diríamos, quiero pasar mi último día con las personas que más amo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él sabía que pronto iba a morir. No fue una sorpresa, él ya sabía lo que venía. Y con esa conciencia tan clara, no eligió hacer un milagro espectacular o dar un discurso frente a una multitud. No. Jesús eligió algo mucho más íntimo y especial: compartir una cena con sus amigos más cercanos, los discípulos. Fue una comida en un lugar tranquilo. Podríamos decir que fue su despedida. Pero durante esa cena ocurrió algo que nadie se esperaba. Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto, se ató una toalla a la cintura y comenzó a hacer algo que normalmente hacían los sirvientes: lavar los pies de los demás. En esos tiempos, la gente caminaba por caminos de tierra con sandalias, así que los pies quedaban muy sucios. Por eso, al entrar a una casa, lo común era que un sirviente te lavara los pies. Era una tarea humilde, nadie importante lo hacía. Pero esa noche, Jesús, que era el Maestro, el Señor, se agachó y lavó los pies de sus discípulos, uno por uno. ¿Qué te parece que alguien tan especial haga algo tan humilde? Pedro no entendía, pero Jesús sí sabía lo que hacía. Pedro, uno de los discípulos, no entendía lo que pasaba. Cuando le tocó a él, se resistió. Le dijo a Jesús: tú no vas a lavarme los pies a mí. Le parecía al revés. Él sentía que debía ser él quien lavara los pies de Jesús. Pero Jesús le contestó algo profundo: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro no comprendía todo en ese momento, pero nosotros ahora sí podemos entenderlo. Jesús no solo hablaba de limpiar los pies, estaba hablando de una limpieza mucho más importante: la limpieza del corazón, del alma y del pecado. Eso que solo Jesús puede hacer por nosotros. Con ese acto tan sencillo y profundo, Jesús nos enseñó muchas cosas. Nos mostró que el verdadero amor se expresa con humildad. Él mostró que Él vino a limpiarnos, aunque nosotros no lo merezcamos. Y nos mostró algo más impactante aún: Él lavó los pies de todos, incluso de Judas. Sí, Judas, el que lo iba a traicionar esa misma noche. Jesús sabía lo que iba a pasar, y aún así lo trató con amor. No lo excluyó, no lo ignoró. Le lavó los pies con la misma ternura que a los demás. Eso es amar a nivel Dios. ¿Alguna vez trataste con amor a alguien que te hirió o decepcionó? Jesús no solo lavó pies, nos dejó una misión. Después de lavarle los pies a todos, Jesús volvió a su lugar en la mesa, y entonces les habló a sus discípulos con palabras muy claras. Les dijo: si yo, que soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo. Juan 13, 14 y 15. ¡Qué fuerte! Jesús no solo lo hizo por amor, lo hizo como una enseñanza. Él nos mostró que amar no es solo decir palabras bonitas, amar también es servir. Amar es poner a los demás por encima de uno mismo. Amar es estar dispuesto a ensuciarse las manos si eso significa ayudar a otro. Y esto va mucho más allá de lavar los pies. Hoy en día, esto se traduce en ayudar a quien necesita, perdonar a quien te lastimó, cuidar a quien está sufriendo, aunque no lo merezca. Jesús no nos pide algo que Él no haya hecho. Él fue el primero en dar el ejemplo. Ahora nos toca a nosotros seguirlo. No porque queramos ser buenas personas, sino porque somos sus discípulos y queremos parecernos a Él. ¿Estás tratando a los demás como Jesús te trata a ti? Del lavatorio al sacrificio. Pero esa noche no terminó ahí. Después de la cena, Jesús y sus discípulos fueron a un jardín a orar. Fue allí donde Judas lo entregó a los soldados y Jesús fue arrestado. Sin haber hecho nada malo, fue llevado ante las autoridades, acusado injustamente y condenado a morir en una cruz. La cruz era una forma cruel de castigo,
Solo los peores criminales morían así. Pero Jesús no era un criminal. Entonces, ¿por qué murió? Los discípulos tampoco lo entendían del todo. Sabían que Jesús había hablado de entregar su vida por muchos, pero ahora era real. Jesús iba camino a la cruz. Era necesario que Él muriera. No había otra manera. ¿Qué sentido tiene la muerte de Jesús en tu vida? El plan de Dios desde el principio. Para entender esto, tenemos que ir un poco más atrás, al tiempo que Dios le entregó a su pueblo los 10 mandamientos. Estas leyes eran una guía para vivir correctamente, para relacionarse bien con Dios y con los demás. Pero el problema era que nadie podía cumplirlos todos. Todos en algún momento pecaban. Y Dios, siendo justo, no puede ignorar el pecado, pero también es amoroso. Por eso ideó un sistema, el sacrificio de un animal puro, sin defecto, una vez al año, como señal de perdón. El sumo sacerdote ofrecía esa sangre delante de Dios, pidiendo limpieza para el pueblo. Pero ese sistema era temporal. Año tras año tenían que repetirlo, porque la sangre de los animales no podía borrar por completo la culpa, solo cubría el pecado por un tiempo. ¿Qué pensarías si supieras que ese sistema era solo una sombra de algo mejor? Jesús fue el sacrificio perfecto. Jesús vino a cumplir ese sistema antiguo. Él no solo fue un maestro, un profeta, un ejemplo moral. Él fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, cargó con todo el peso del pecado de la humanidad, el tuyo, el mío. Todos nuestros errores, egoísmos, mentiras, odios, fueron puestos sobre Él. Y lo hizo voluntariamente, porque nos ama. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ese velo separaba el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, del resto del pueblo. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. Pero al romperse ese velo, Dios estaba mostrando algo profundo. Él mismo había abierto el camino. Es por ello que la ragadura fue de arriba hacia abajo. No fue el hombre quien lo logró, fue Dios quien desde el cielo hizo posible que ahora todos podamos acercarnos a Él. ¿Te das cuenta de que el camino de Dios está abierto para ti, sin barreras? Recibir el regalo de la gracia. Lo primero es creer. Creer que lo que Jesús hizo en la cruz fue por ti. No solo por la humanidad en general, fue personal, fue íntimo, fue por amor a ti. Y lo segundo es recibir ese perdón como un regalo. No tienes que hacer méritos, no tienes que portarte bien primero. El perdón de Dios no se gana, se recibe con fe. Cuando creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, sucede algo hermoso. Nuestros pecados son perdonados y comenzamos una nueva vida con Dios. Una vida donde ya no caminamos solos, donde Dios está con nosotros en todo momento. ¿Has recibido el perdón de Jesús como un regalo o sigues intentando ganártelo? ¿Quieres comenzar de nuevo hoy? Quizá tú te has sentido culpable muchas veces o te has sentido lejos de Dios, como si Él no quisiera escucharte, como si no fueras lo suficientemente bueno. Pero eso es una mentira. La verdad es que Dios ya te abrió los brazos. No te está esperando con un látigo, sino con amor. Porque no se trata de tu desempeño. No se trata que si haces todo bien. Se trata de lo que Jesús ya hizo por ti. ¿Te equivocaste? Hay perdón. ¿Te alejaste? Puedes volver. ¿Tienes miedo o dudas? Él te comprende y te acompaña. Recuerda siempre esto. Jesús murió y resucitó para darte una vida nueva. Y esa vida comienza cuando decides confiar en Él, recibir su amor y seguir sus pasos, amando, sirviendo y viviendo en humildad. ¿Estás listo para decirle a Jesús, lávame, límpiame, hazme nuevo? Conclusión. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Él ya hizo todo por ti, solo espera que tú le abras tu corazón. También te animo a buscarlo en la iglesia,
donde puedas aprender más de la palabra de Dios y crecer espiritualmente. No estás solo. Dale like a este mensaje si te habló. Compártelo con alguien que lo necesite. Y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que transforman vidas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.